Amén y gracias a Dios. Gloria, muchas gracias por hacerte cargo. Muy buena tarde para todos y bienvenidos. Es miércoles y al ser miércoles estamos viendo nosotros escatología bíblica, el estudio del futuro a la luz de lo que enseña la Biblia, a la luz de lo que enseña la Sagrada Escritura. Vamos nosotros en el contexto del capítulo 16. Ubíquese ahí, por favor. Creo que lo último que nosotros alcanzamos a leer fue el versículo 16, exactamente Apocalipsis capítulo 16, versículo 16, donde dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Creo que ahí quedamos, ¿cierto? Y a partir del versículo 17 y hasta el 21, pues usted lo que encuentra es la mención ya del derramamiento de la copa número 7, la mención del derramamiento de la copa número 7 a partir del versículo 17. Entonces, ubíquese por favor en Apocalipsis capítulo 16, versículo 17 y dice así, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Eso dicen los versículos 17, 18, 19, 20 y 21. Como usted se puede dar cuenta, al inicio del versículo 17 ya nos encontramos entonces es con el derramamiento, utilizamos la palabra derramamiento porque es la palabra que aparece ahí, de la copa número 7. Lo primero que se nos dice es que el séptimo ángel derramó su copa por el aire, por el aire. Ahora, si usted analiza, si usted analiza, uh, la primera copa fue derramada y la afectación vino directamente sobre el cuerpo de los hombres, que habla de unas úlceras, ¿cierto? La segunda copa fue derramada y el elemento del agua, el agua salada, pues se vio afectada. La tercera copa fue derramada y el elemento del agua, el agua dulce, fue derramada. La cuarta copa fue derramada y dése cuenta que el elemento atmosférico, es decir, lo que tiene que ver con la temperatura, con el calor, con el medio ambiente, fue afectado porque se trata de un calor abrasador del sol. Lo mismo pasó con la quinta copa, porque ya pasamos de un calor abrasador del sol a una densa oscuridad. La sexta copa afecta directamente a un río, al río Éufrates, ya preparando todo el terreno, todo el escenario para la batalla del gran día. Cuando llegamos nosotros a la copa número 7, dése cuenta que se menciona es el aire. Ahora, el aire, pero cuando habla del aire, pues puede estar hablando o puede seguir hablando del medio ambiente, puede seguir hablando de lo atmosférico, puede seguir hablando del entorno, pero sobre todo, como la frase final del versículo 17 dice, hecho está, ¿qué quiere decir consumado es? ¿Qué quiere decir? Aquí se termina todo, aquí se acaba todo. ¿Qué es lo que se acaba? La consumación. ¿La consumación de qué? La consumación de la ira de Dios, la consumación de los juicios de Dios, de los 21 juicios de Dios. 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Pues si esta es la copa número 7, pues este ya es el juicio número 21. Quiere decir que aquí acabaría. Cuando se menciona el aire, pues algo se le debe venir a usted a la cabeza inmediatamente. Que el aire, sí, el aire es lo atmosférico, el aire es el entorno, el aire es el hábitat, el aire es el medio ambiente, pero sobre todo el Nuevo Testamento cuando se refiere al aire, pues siempre lo está relacionando con alguien. ¿Con quién relaciona el aire el Nuevo Testamento? Haga memoria, por favor, y en la medida en que se vaya acordando, pues por favor lo va escribiendo. Muchas gracias. El aire, y en la medida en que se va acordando, en esa misma medida lo va escribiendo, ¿cierto? Bien.
Y en la medida en que lo va escribiendo, hágame el favor y me dice de qué se va acordando. ¿Sí? De qué exactamente es que se va acordando ahí. Válo escribiendo, por favor. Gracias. En la medida en que se va acordando, dígame de qué se va acordando exactamente. De qué se va acordando fundamentalmente. Gracias. Esperamos las respuestas. Es decir, lo que quiera que sea que usted escriba. Algunos están escribiendo Satanás, 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 Satanás. Pues si eso es lo que está escribiendo, pues exactamente de qué se está acordando. ¿Por qué menciona usted a Satanás? ¿Cierto? Eso es. Esa es la pregunta que estamos haciendo acá. Estamos como cortos de respuesta, ¿cierto? Es que una cosa es afirmar y otra cosa es argumentar. Una cosa es afirmar y otra cosa es demostrar. Busque por favor Efesios capítulo 2, versículo 2. Gracias. Efesios capítulo 2, versículo 2. En los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esto es argumentar. Argumentar es lanzar el versículo. Eso es el modo argumentativo. ¿Sí? ¿Cómo se llama a Satanás? Se llama el príncipe de la potestad del aire. ¿Por qué habla del aire? Pues que es el lugar donde habita, el lugar donde opera. ¿Sí? Claramente se dice en el texto, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Desde ahí opera, ¿sí? Desde ahí trabaja, desde ahí labora, desde ahí acciona su labor. Eso en Efesios 2:2 y en la misma carta a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 12, Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pues las regiones celestes, ¿cuáles son? Las regiones celestes, pues el aire, las regiones celestes. Exactamente ahí. Muy bien. Eso es lo que nos dice estos dos versículos. Volviendo al texto de Apocalipsis capítulo 16, pues nos dice: el séptimo ángel derramó su copa por el aire, por el aire. O sea que esta séptima copa viene a atacar directamente lo que es la morada y el puesto de trabajo y el puesto de control del mismo diablo, del mismo Satanás. Por eso en la frase final del versículo 17 dice: hecho está. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo: hecho está, hecho está. ¿Por qué? Porque es lo último que quedaba por atacar, lo último que quedaba por destronar, lo último que quedaba por bombardear desde el cielo con cada uno de estos juicios. O sea, lo último. Eso en el versículo 17. El versículo 18 dice: entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que hombres han estado sobre la tierra. Y aquí hay varios, lo que podríamos llamar varios fenómenos naturales. Y sí, son naturales, pero al mismo tiempo son sobrenaturales. Son naturales porque están relacionados directamente con la naturaleza, o es a través de la naturaleza. La herramienta para ejecutar el juicio es la naturaleza,
pero esto es provocado directamente por Dios. Por eso decimos que es sobrenatural desde un punto de vista, pero también natural desde el otro punto de vista. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Aquí puede usted notar varias cosas. ¿Y cuáles son las cosas que usted nota? Pues nota usted, perdón, busco aquí un lapicero rápidamente, ya lo encontré. Aquí nota usted, pues, a ver, hay relámpagos, hay voces y hay truenos, ¿no es cierto? O sea, cosas que vienen desde el cielo. Pero también hay un gran temblor de tierra y ese temblor pasa a convertirse después en un terremoto. Y un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. O sea que si usted conoce algo de historia, pues los grandes terremotos de la tierra, los grandes terremotos de la historia mundial, pues ninguno de ellos se le compara a este producto del derramamiento de la copa número 7. Dice claramente el texto, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Nada se compara a ese terremoto. ¿Y por qué nada se compara a ese terremoto? Porque es un terremoto que tiene una escala diferente. No solamente, no estamos refiriendo a la escala que mide el nivel del sismo, sino que estamos hablando de el alcance del terremoto, porque siempre los terremotos están como localizados, ¿cierto? Localizados y entonces hablamos de un epicentro y hablamos de las zonas que tocó aquí el terremoto, pero aquí estamos hablando de un terremoto, por eso se dice es que no habrá, ni ha habido ni habrá otro como ese, porque será un terremoto ¿a qué nivel? Un terremoto ¿a qué nivel? Entonces un terremoto que abarcará el planeta entero. Pues hablamos del último terremoto en Afganistán o los terremotos que ocurren en Japón o un terremoto en China o se habló de un terremoto en Rusia hace unas semanas que levantó un montón de tsunamis, un montón de mareas, terremotos aquí en Colombia también, que son movimientos sísmicos, a temblores que se convierten después en terremotos, lugares del mundo en los cuales tiembla todos los días, pues, toda su infraestructura está organizada para eso, todo está ideado para que soporten esos movimientos telúricos, pero el hombre no se ha podido inventar nada, nada, nada que soporte un terremoto, y mucho menos un terremoto a escala mundial. Es lo que dice acá, gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Versículo 19, y la gran ciudad fue dividida en tres partes. ¿Cuál es la gran ciudad? Buena pregunta, ¿no? Para poder descifrar cuál es la gran ciudad, usted tiene que seguir leyendo el versículo. Porque dice, la gran ciudad fue dividida en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron. O que primero se destaca la gran ciudad. En segundo lugar, las ciudades de las naciones. Y en tercer lugar, y la gran Babilonia vino en memoria de Dios. O sea que aquí se mencionan tres cosas. En primer lugar, una ciudad que es llamada la gran ciudad. En segundo lugar, un conjunto de ciudades que son llamadas las ciudades de las naciones. Y en tercer lugar, otra ciudad que es llamada la Gran Babilonia. Aquí está hablando, por ahora está hablando de ciudades. A las ciudades se les define, se les describe y hasta se les pone nombre. La primera es la gran ciudad. La gran ciudad entonces no se refiere a las ciudades de las naciones y la gran ciudad tampoco es la Gran Babilonia. Ok. Las ciudades de las naciones no son la gran ciudad y tampoco es la Gran Babilonia. Y en tercer lugar, pues la Gran Babilonia no es la gran ciudad y la Gran Babilonia tampoco hace parte de las ciudades de las naciones. Son tres destacamientos diferentes, ¿sí? Tres cosas que se destacan de maneras diferentes. Entonces, en primer lugar, la gran ciudad, pues es la gran ciudad. No hay otra ciudad que en la Biblia se llame la gran ciudad. La gran ciudad es esa ciudad. ¿Cuál ciudad? ¿A qué ciudad se está refiriendo? Ojo, es una ciudad. Responda, por favor. Gracias.
Respuesta de Gloria, respuesta de Denis, respuesta de Marta León, respuesta de Germán, respuesta de Natal, respuesta de Cecilia, respuesta de Magda Xiomara. ¿Dónde está la respuesta, por favor? No me deje a mí solo aquí, hable y 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 hable. Le puede estar entrando a uno el pánico aquí, la soledad aquí. ¿Cómo se llama la ciudad? La ciudad se llama la ciudad de Jerusalén. Ok, esa es la gran ciudad. A continuación, las ciudades de las naciones. ¿Cuáles son las ciudades de las naciones? Pues si esta es la gran ciudad, que es Jerusalén, la capital de Israel, pues las otras, las ciudades de las naciones, corresponden a las ciudades de las naciones gentiles. O sea, cualquier otra ciudad de cualquier otro país, aparte de Jerusalén, capital de Israel. Y en tercer lugar, habla de la Gran Babilonia, que es una ciudad aparte y cuya explicación usted la va a encontrar en dos capítulos, especialmente en Apocalipsis. En el capítulo 17 y en el capítulo 18. Porque surge entonces la duda, el misterio, ¿cuál será la Gran Babilonia? Entonces los unos especulan por un lado, los otros especulan por el otro lado, los unos afirman contundentemente que se refiere a esto, pero no logran después argumentar demostrando nada, ¿no? Es que ese es el gravísimo problema. Ahora, ¿qué le pasó a la gran ciudad? La gran ciudad fue dividida en tres partes. El terremoto fue tan brusco, bueno, el terremoto relatado, pero será, porque esto es escatológico, será tan grande, será tan brusco, será tan brutal, que hasta la gran ciudad será dividida en tres partes. Ahora, pero ¿por qué? Es la pregunta. Si la copa se derrama en el aire, que es donde está el príncipe de la potestad del aire, ¿por qué afecta primeramente a la gran ciudad que es Jerusalén? Porque Jerusalén se ha convertido hasta ese momento en la capital o centro o eje de gobierno del hijo del diablo, la bestia que sube del mar, el famoso anticristo. Recuerde que él profanó la ciudad y profanó el templo. Nosotros ya pasamos por ahí, no vamos a volver a repetir nada de eso, ¿sí? Entonces, como es una ciudad profanada y está bajo el gobierno del diablo, está bajo el gobierno del dragón, y está bajo el gobierno de la bestia que sube del mar, y está bajo el gobierno de la bestia que sube de la tierra, desde ahí, desde esa capital, fue que se ideó la marca de la bestia. ¿Y usted en dónde cree que van a erigir a la imagen de la bestia? Pues imagine el nivel de profanación, que en Jerusalén van a poner la imagen de la bestia, la imagen del anticristo, y van a hacer que todo el mundo lo adore. Eso es en Jerusalén, la capital de Israel. El nivel de profanación es enorme. Es una completa abominación. Por eso la copa, cuando se derrama, afecta primero a la gran ciudad que es Jerusalén. ¿Con el fin de qué? Pues es que dice claramente, la gran ciudad fue dividida en tres partes. Esa palabra división es bien clara, ¿sí? Y es bien especial en la Biblia. Porque una casa dividida contra sí misma no prevalece y un reino dividido contra sí mismo no prevalece. Aquí el tema es que se causan una división y exactamente la división es entre tres, ¿no? La ciudad se divide en tres. Quiere decir que a partir de ese momento usted va a encontrar una división dentro del reino de las tinieblas. Una división entre el dragón, la bestia que sube del mar y la bestia que sube de la tierra. Una división en las fuerzas militares que respaldan al anticristo. Una división en las fuerzas políticas que respaldan al anticristo. Una división en las fuerzas económicas que respaldan al anticristo. Estamos hablando de una división. Y todo reino dividido contra sí mismo no prevalece. Entonces, al dividir la ciudad en tres, lo que está diciendo es, pues, causamos división en el sistema de gobierno del anticristo. Y como un reino dividido contra sí mismo no prevalece, pues entonces el reino del anticristo está condenado a la destrucción y a la desaparición. En realidad el dicho ese que dice divide y reinarás es cierto. Divide y reinarás es cierto.
Si yo fuera una persona más inteligente, si usted fuera una persona más inteligente, usted lucharía para unir los diversos componentes. Ya sea los componentes de una casa, los componentes de una familia, los componentes de una sociedad, los componentes de una congregación, etc. Por eso Jesucristo le dijo a Jerusalén, cuando iba entrando a Jerusalén, en el pollino, el Señor iba llorando y dice para sus adentros, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina a sus polluelos, pero no has querido? Juntarte. El propósito de Dios es juntar. Si junta, los proyectos salen adelante. Si divide, los proyectos se acaban. Aquí, como hay una división, pues lo que está profetizando es la caída del reino del anticristo. ¿Qué le pasa a las ciudades de las naciones? Las ciudades de las naciones cayeron. ¿Cayeron desde qué punto de vista? Pues es un terremoto, usted lo tiene que literalizar. La ciudad se parte en tres, la gran ciudad, y las demás ciudades de las naciones, pues caen. O sea, toda su infraestructura se derrumba. Los edificios se caen, las casas se caen, las bodegas se caen, los apartamentos se caen, todas las estructuras se caen, todo eso que usted ve a su alrededor, si usted puede en este momento mirar por la ventana, todo eso ya sabe a qué está destinado, porque son las ciudades de las naciones, ¿sí? Ese lugar donde usted está en este momento ya sabe a qué está destinado, porque pertenece a las ciudades de las naciones. Estamos en Bogotá. Bogotá es una de las ciudades de las naciones, y Bogotá y todas las ciudades que corresponden a este país, pero también todas las ciudades que corresponden a los demás países de la tierra. Caen en ese sentido, pero no solamente caen en ese sentido, sino que caen también a nivel político, caen a nivel económico, caen a nivel social, caen a nivel moral, caen a todo nivel. Caen. En tercer lugar dice la Gran Babilonia. La Gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. ¿Cuál es la Gran Babilonia? Apocalipsis 17 y 18, ya lo he dicho varias veces. Eso quiere decir, cuando entremos allá, cuando nos metamos allá, cuando comencemos a escudriñar allá, se comenzarán a descifrar todas las cosas que allá están contenidas, o sea, a continuación. Por ahora, una ciudad que se llama la Gran Babilonia, que vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Uy. O sea que, como usted se puede dar cuenta, el Señor está sumamente enojado, sumamente airado, sobre todo con la Gran Babilonia. Si se dice que es la Gran Babilonia, pues una ciudad grande también. Es la misma palabra que se utiliza para definir a Jerusalén, la gran ciudad. Y aquí se habla de la Gran Babilonia. ¿Qué es? Ahorita más adelante. Versículo 20. Y toda isla huyó. Toda isla huyó. Por supuesto, toda isla va a tener que huir. Alguno dirá, pero ¿por qué si ahí no dice que haya ninguna catástrofe o desastre a nivel natural en el mar? No lo dice, pero sí lo dice. Porque cuando hay un terremoto y hay un movimiento de placas tectónicas, las placas tectónicas se encuentran en la tierra, o sea, a nivel subterráneo, pero el mar también tiene un subterráneo, o sea, el mar también tiene un piso, el mar también tiene tierra. Y todos esos movimientos telúricos, movimientos sísmicos, esos temblores, esos terremotos, hacen que las placas tectónicas de la tierra y del mar se muevan, se desplacen. Y como se desplazan, entonces se crean tsunamis. Y cuando se crean tsunamis, la marea sube y el mar se traga lo que encuentre a su paso. Por eso dice acá en el versículo 20, toda isla huyó. ¿Por qué? Porque, uno, las placas tectónicas se movieron y las ciudades se hundieron, o sea, las islas se hundieron en medio del mar. Dos, pues el mar creció por el mismo movimiento y los tsunamis, de modo que una cosa con la otra, ¿sí? Hizo que, así como hay terremotos, hay maremotos. Y los maremotos tienen también su epicentro en las placas tectónicas subterráneas, en el fondo marino. Entonces se mueve la tierra, se traga la isla, y aparte el mar la cubre. Por eso dice, toda isla huyó. Toda isla, y no es exageración, hay que literalizar.
Toda isla. Cuando nos hablan nosotros de islas, pues nosotros lo que tenemos aquí a la mano en la isla de San Andrés. Esa y los cientos o miles de islas que hay en el globo terráqueo huirán, desaparecerán, dejarán de ser, no irán más, se hundirán, el mar se las tragará. Toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Los montes no fueron hallados. ¿Por qué los montes no serán hallados? Otra vez. Es un terremoto a nivel mundial. Como es un terremoto a nivel mundial, pues todo lo que sea tierra va a tener una transformación terriblemente abrumadora. De tal manera que los montes no serán hallados tampoco. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo. Entonces aquí nos recuerda algo. Cuando hablamos de granizo, algo se le tiene que venir a usted a la cabeza. ¿Qué se le viene a la cabeza cuando escucha mencionar el granizo? A ver. Se le tiene que venir algo a la cabeza. ¿Qué se le viene a la cabeza cuando escucha mencionar el granizo? No me refiero exactamente a eso. Eso fue lo mismo que cuando estábamos estudiando que el mar se volvió sangre y yo le pregunté qué se le viene a la cabeza cuando usted encuentra en la Biblia que el agua se volvió sangre. ¿Sí? O cuando estábamos hablando de la oscuridad, ¿qué se le viene a la cabeza cuando usted encuentra en la Biblia que se habla de oscuridad? Pero es algo que se le tiene que venir a la cabeza, con que lo relaciona. Lo relaciona con... La hermana Marta León dice, la séptima plaga que cayó sobre los egipcios. La séptima plaga. Busque Éxodo capítulo 9, versículos del 23 al 25. Por favor. Éxodo capítulo 9, versículos del 23 al 25. Bien, y Moisés extendió su vara hacia el cielo y Jehová hizo tronar y granizar. Y el fuego se descargó sobre la tierra y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Ahora aquí está hablando de un granizo. Y dice el versículo 24, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. O sea, hasta ese momento, un granizo cuyas piedras de granizo o pepas de granizo, pues eran una cosa enorme, grande. Nadie había visto antes de eso unas bolas, unas pepas de granizo tan grandes. Es una de las plagas de Egipto. Con eso se lo tenía que relacionar. La mente es bíblica. Un versículo se interpreta a la luz de otro versículo. Cuando se le pregunta a una persona, cuando usted escucha aquí la mención de granizo, ¿qué se le viene a la cabeza? Se le tiene que venir a la cabeza otro versículo. Se le tiene que venir a la cabeza otra porción de la Sagrada Escritura. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como el peso de un talento. Un talento. Ahora, un talento es una medida de peso, ¿cierto? Medida de peso. Como el kilo, como la libra. Nos toca pasar el talento a libras o a kilos. Un talento es un aproximado, pasándolo a nuestras medidas de peso, un aproximado de 114 libras. Como son 114 libras, hágame el favor y pase eso a kilos. Entonces, si son 114 libras, ¿cuántos kilos son? Aproximadamente.
¿Cuánto? ¿Cuánto? Si son 114 libras, haga de cuenta 110 libras. Haga de cuenta 100 libras. Haga de cuenta que son 100 libras. Entonces, si son 100 libras, ¿cuántos kilos son? Sí, por supuesto. No puede ser que si son 114 libras, entonces ya 228 kilos. 114 libras nunca, jamás pueden ser 228 kilos. Y se la bajé a 100 libras para que quede más fácil en la cabeza. Si son 100 libras, entonces ¿cuántos kilos son? Pues si son 100 libras, entonces son 50 kilos. Ah, bueno, listo, dejémoslo ahí. Pero si son 114, pues entonces son 57. Muy bien, Magda Xiomara. Cuando usted va a la carnicería, usted pide 2 libras de carne o pide 1 kilo de carne. Lo mismo. 2 libras de carne. ¿1 kilo? No, le dije que 2 libras. ¿Cómo así? ¿Acaso 2 libras de carne no es 1 kilo de carne? Ajá. Ojo cuando vaya a la tienda. O mañana cuando vaya por lo del diario. Pero le pregunto, ¿acaso 2 libras de carne no es 1 kilo de carne? ¿Acaso 10 libras de papa no son 5 kilos de papa? ¿Acaso 114 libras no son 57 kilos? ¿Acaso 100 libras no son 50 kilos? Y mire lo que dice Gloria, más o menos lo que pesa un bulto de cemento. Ahora, si usted regresa aquí y usted dirá, es imposible. Sí, lo mismo decían allá en Egipto. Allá en Éxodo 9, 23, 25, lo mismo decían allá, que eso, las pepitas de granizo eran las pepitas de granizo y que eso, una pepita de granizo no podía causar ninguna clase de destrucción. ¿Cuántas veces a usted le han caído pepitas de granizo en la cabeza? ¿Y qué le ha pasado? Nada. Se ha enfriado la cabeza, se ha mojado la cabeza, pero usted dice, no, nada más ha pasado. Así mismo pensaban en Egipto. Y cuando les cayó esa granizada, dice que cada pepa de granizo era tan grande y nunca se había visto pepas de granizo así de esa manera. Y cayeron sobre las casas, sobre la gente, sobre los animales y los iba matando. Los iba matando. Ahora, aquí dice, cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo porque su plaga fue sobremanera grande. Mire que termina el versículo diciendo, sobremanera grande. Lo cual quiere decir que, a ver, si en Éxodo 9:24 se dijo que esos granizos nunca se habían visto en esas dimensiones, en Éxodo 9:24, aquí en Apocalipsis 16 se dice que esa plaga fue sobremanera grande, o será sobremanera grande, o sea, mucho más grande que la plaga de granizo derramada en Egipto. Y como será mucho más grande que la plaga de granizo derramada en Egipto, y aquí nos dice que granizo como del peso de un talento, dice cómo, o sea, es un aproximado. Un talento 114 libras, o sea, 57 kilos. Si usted quiere lo dejamos redondeando en 50 kilos, pero que una pepa de granizo pese 50 kilos. Que a usted le esté cayendo una pepa de granizo en la cabeza de 50 kilos. Y cuando graniza no cae solamente una pepa. Cuando graniza caen millones de pepas. Millones de pepas cada una de 50 kilos. Millones de pepas cada una de 50 kilos cayendo al mismo tiempo por todo el globo terráqueo. ¿Eso qué significa? Pues si las pepas de granizo de la plaga en Egipto mataban a los hombres, mataban a los animales, y no eran tan grandes, porque no tenían de medida, de peso, perdón, un talento, estas son mucho más grandes. Ahora, ¿dónde me escondo? No es que yo me puedo esconder de eso. ¿Por qué? Pues porque yo me meto en mi casa, yo me meto en mi apartamento, yo me meto en mi edificio, yo me meto en mi hangar, yo me meto en mi penthouse. No, no se puede. ¿Por qué? Porque ya se dijo en el versículo 19
que las ciudades de las naciones se cayeron. Y si las ciudades de las naciones se cayeron, pues entonces esas estructuras mataron a un poco de gente. Los que quedaron vivos están por fuera de esas estructuras, porque esas estructuras, casas, apartamentos, bodegas, locales, etcétera, están en el suelo. Los que quedan, ¿dónde se esconden? Me voy para un monte y me escondo. No se puede, porque los montes son removidos. Me voy para una isla y me meto por allá. No se puede, porque las islas serán tragadas por el mar. Ay. Entonces, ¿dónde queda la gente? La gente queda allá afuera. ¿Allá afuera en dónde? Allá afuera en la calle. No tienen dónde meterse. ¿Dónde se van a meter? No tienen dónde esconderse. Y de repente les comienza a caer encima pepas de granizo de peso de 50 kilos cada una aproximadamente. ¿Te esconderás en escondrijos acaso donde yo no te vea? Dice el texto bíblico. ¿Podrá alguien huir de la ira venidera? Como lo predicaba Juan el Bautista. ¿Podrá alguien huir de la ira venidera? Como usted se puede dar cuenta, no. Ahora, gracias a Dios por su Hijo Jesucristo, como dice el texto bíblico, que nos libra de la ira venidera. Jesucristo nos libra de la ira venidera. Cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento. ¿Y qué hicieron los hombres? No, pues los hombres al ver todo eso, pues inmediatamente doblaron rodillas y entregaron sus vidas a Jesucristo y fueron salvados. Ah, muy bien, gloria a Dios. No, no y no. Y otra vez no. ¿Se acuerdan cuál fue el resultado de los 7 sellos? La gente blasfemó de Dios. ¿Cuál fue el resultado de las 7 trompetas? La gente blasfemó de Dios. ¿Cuál es el resultado de las 7 copas? La gente blasfemará de Dios. Y aquí dice, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Esto para el que crea, para el que piense erróneamente que las personas se arrepienten cuando les va mal, cuando vienen los problemas. No es cierto. A la gente le va mal y si el Espíritu de Dios no obra ahí, en medio de los problemas, la gente termina echándole la culpa a Dios por sus problemas. ¿Sí lo ha notado? Que la gente no se arrepiente de sus pecados y no le dice a Dios, perdóname porque todos los problemas que yo tengo es resultado de mis propios pecados. Sino que la gente se lava las manos echándole la culpa a Dios por sus problemas. Pero porque Diosito, pero porque Diosito, pero porque Diosito. Eso es blasfemar, es hablar mal de Dios. La gente no se arrepiente de sus pecados cuando les va mal. La gente se arrepiente de sus pecados cuando el Espíritu de Dios los convence. Y el Espíritu de Dios me puede a mí convencer, no necesariamente a mí me tiene que ir mal. Pedro se arrepintió de sus pecados, reconociendo que era un pecador cuando le estaba yendo bien. Acuérdense que la verdadera conversión de Pedro vino a continuación de la pesca milagrosa. Pescaron toda la noche y toda la madrugada y no habían sacado ni un pez. El Señor está en la playa y le dice a Pedro, bogue mar adentro y eche la red a la derecha. Maestro, hemos pescado toda la noche, pero bueno, vuelvo al mar y en su palabra voy a echar la red. Y entra a la barca y lanza la red a la derecha y saca un montón de peces, de tal manera que las redes se rompían y tuvieron que venir más barcas y más redes y las barcas llegaron a la orilla llenas, cargadas de peces. O sea, ¿cómo le está yendo? Bien. Cuando llega a la playa, se arrodilla delante de Jesús y le dice, apártate de mí, Señor, porque yo soy un pecador. Dese cuenta que se arrepintió, se reconoció como pecador y reconoció a Cristo como Señor, pero le estaba yendo bien, no le estaba yendo mal. Conclusión, la gente no se arrepiente cuando le va bien, la gente no se arrepiente cuando le va mal, la gente se arrepiente cuando el Espíritu Santo lo convence. Esa es la realidad de la Biblia. ¿De acuerdo? Bien. Ok. Muy bien. Y aquí, pues terminaríamos la exposición
de la copa número 7. A continuación, el Señor, que siempre es tan bueno, que siempre es tan misericordioso, nosotros somos los no buenos, los malos. Nosotros somos los lentos para aprender. Nosotros somos los quedaditos. Entonces el Señor sabe que han quedado algunas cosas por ahí que quizás nosotros no las hemos podido entender bien. Cosas como cuáles. Por ejemplo, lo referente a la Gran Babilonia, mencionada en el versículo 19. ¿Sabía usted que la gente afirma de entrada, porque eso es lo que han enseñado desde los altares, que la Gran Babilonia es la Iglesia Católica Apostólica Romana? Y de ahí, de esa afirmación, pues nacen un montón de escatologías. Por ejemplo, la escatología de los adventistas, que son los de la Iglesia del séptimo día. Porque ellos hablan de la Gran Babilonia como la Iglesia Católica Apostólica y Romana, y ellos hablan del Papa como el anticristo. El Papa es el anticristo. Y hablan de la marca de la bestia como el no guardar el sábado, sino el obligar a una persona que se congregue el domingo. Uy, Dios mío, ¿sí? O sea, ese cuenta. Entonces, a ver, en el orden, y se lo digo porque claro que uno tiene contacto con adventistas, los adventistas dicen que nosotros, que nos congregamos el domingo, que tenemos un culto general de adoración a Jesucristo el día domingo, nosotros ya estamos marcados por la bestia. ¿Sabía usted eso? Que los adventistas dicen que los cristianos que se reúnen el domingo ya están marcados por la bestia. Ya tienen la marca de la bestia. No. Y que el Papa es el anticristo. Ah. Y que la Gran Babilonia es la Iglesia Católica. ¿Sabía eso? Pues si no lo sabía, usted no puede seguir siendo así de ignorante, de verdad. Porque es que uno tiene que presentar defensa. Y cuando usted vea estos, con esas cosas que dicen, pues usted tiene que estar preparado para defender la fe. Entonces le dicen, usted ya tiene la marca de la bestia, usted no está preparado, entonces le voltean la cabeza y termina usted por haber metido todo un sábado creyendo que la salvación es por la fe en Cristo más guardar el sábado. ¿Qué hace el Señor entonces? Pues como el Señor sabe que quedaron algunas cosas ahí como sin pleno entendimiento, una de ellas el tema de la Gran Babilonia, entonces el Señor pasa a explicarla magistralmente en el capítulo 17 y en el capítulo 18 de Apocalipsis. O sea que a partir de este momento, que tenemos unos minutos para hablar algunas cositas al respecto, de aquí a las 7 al menos, pues a partir de este momento nos metemos de lleno con la profundización bíblica de lo que es realmente, a la luz de la mente del Señor, la Gran Babilonia. No lo que es a la luz del fanático, ni a la luz de una mente sin entendimiento, ni de una mente ignorante, ni de una mente sin ciencia, sin inteligencia y sin sabiduría, ni del adventista, ni del uno ni del otro, sino a la luz de la Biblia. Que el pentecostal dice una cosa, el bautista dice otra cosa, el reformado dice otra cosa al respecto. Es tremendo que usted encuentra muchos reformados que usted escucha por ahí, solamente escuche usted los sermones de, por ejemplo, Miguel Núñez, escuche usted los sermones o las predicaciones de el otro que es amigo de Miguel Núñez, pero que se me escapa el nombre en este momento, de el otro que es de apellido Vaz, etcétera, etcétera, pues hay algunos de ellos que en el arrebatamiento no creen. Y si en el arrebatamiento ellos no creen, pues de ahí en adelante entonces, ¿dónde ubica usted los sellos? ¿Dónde ubica las trompetas? ¿Dónde ubica las copas? Michel Sugelén, muy bien, Sugelén. Usted lo escucha decir, es que no hay un versículo que hable del arrebatamiento. Y yo, uy, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Y sin embargo ellos admiran en doctrina a un hombre como John MacArthur. ¿No? A un hombre como John MacArthur.
Y John MacArthur habló y predicó muchísimo a favor del arrebatamiento de la iglesia. Y usted los escucha decir, no a todos ellos, porque es que difieren en muchos puntos, sobre todo escatológicos. La escatología es una cosa bien seria y bien delicada, como se puede dar cuenta. Porque es cuando los expositores como que se dividen, ¿no? Como que dicen, no, 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 yo no estoy de acuerdo. Cuando se habla de escatología, cuando se habla de los dones del Espíritu Santo, ahí es cuando los expositores, no, 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 no. Entonces ellos dicen, mire, John MacArthur una eminencia, pero yo no puedo, eh, no puedo compartir su punto de vista con respecto al tema del arrebatamiento. ¿Mm? ¿Y cuál es mi posición? ¿No? Pues mi posición es la de la Biblia. Siempre le digo a las personas, mi posición es la de la Biblia. Usted a mí nunca me va a escuchar hablando del uno y del otro y del uno y del otro y del uno y del otro como si esto fuera la continuación de la doctrina de un hombre. No, esto es la doctrina de la Biblia. Esto es lo que la Sagrada Escritura enseña al respecto de. Y así en la medida en que Dios nos va mostrando en la Biblia, pues en esa misma medida lo vamos entendiendo. Esta no es la primera vez que dictamos Apocalipsis. Llevamos años dictando escatología. Y si en algún punto, créame, el Señor hubiese dado una luz diferente, yo estaría diciendo, mire, antes yo creía en el arrebatamiento y ahora no creo. No, pero yo desde el principio creí en el arrebatamiento y después cuando volví a enseñar y después cuando volví a enseñar y después cuando volví a enseñar y más de 2 décadas después yo digo, es una doctrina y está en la Biblia y hay muchos versículos que la corroboran. Es así tal cual. Por eso que alguien diga, no es que mi predicador preferido es, ¿quién? ¿Quién? ¿Va a caer usted de verdad en esos fanatismos? ¿Cómo así que mi predicador preferido es? Si eso está censurado en la Biblia. Acuérdense que la Biblia dice, con respecto a los corintios, que los unos decían yo soy de Pablo, los otros decían yo soy de Cefas y los otros decían yo soy de Apolos. O sea, mi predicador favorito es Pablo, mi predicador favorito es Pedro, mi predicador favorito es Apolos. Y el Señor dijo, pero ¿quién es Pablo? ¿Quién es Pablo? Dijo, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo y quién es Pedro? Servidores a través de los cuales ustedes han creído. Pero todos somos es del Señor. No, su preferido es Jesucristo. Él es su preferido. Sí, su preferido es el Señor. Su preferido es Dios. El mismo Pablo dijo, ni siquiera yo. Ni siquiera Pablo. No, el preferido es Jesucristo. Y es lo que lo cantamos, ¿no? Mi preferido. Muy bien. Entonces entremos a esta ampliación del tema o esa profundización del tema en 2 capítulos, el capítulo 17 y el capítulo 18 de Apocalipsis. Dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, mire, habló conmigo diciéndome. ¿Por qué? Que muy seguramente Juan quedaría pasmado cuando el tema de la Gran Babilonia, entonces quedaría la Gran Babilonia. La gran ciudad, pues yo sé cuál es. Las ciudades de las naciones, pues yo sé cuáles son. Pero la gran Babilonia. Entonces, al verle la cara como de perdidito, al verle la cara como de pasmado, entonces viene uno de los 7 ángeles y habla con él diciéndole, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Oh. Mire cómo comienza a nombrarla. La nombra la gran ramera. Pero ya en el versículo 19 se dijo que era una ciudad. Entonces es una ciudad, pero también es llamada la gran ramera. Lo cual quiere decir que esa ciudad, en esa ciudad se practica ese pecado. Y desde esa ciudad se propaga ese pecado. ¿Cuál pecado? El pecado de la ramera, porque se llama la gran ramera. La gran Babilonia, Babilonia es ciudad. La gran ramera ya es otra cosa. Es la misma ciudad, pero la está nombrando de una manera diferente. ¿Cuál es el pecado entonces de la ramera? Responda usted, por favor. ¿A quién se le llama ramera y cuál es el pecado de la ramera? ¿Cuál será?
El pecado de la ramera, el pecado, tiene que poner nombre a ese pecado. ¿Cómo? O sea, es una ramera. ¿Cuál es su pecado? Eso es un pecado, ¿cierto? Y eso tiene nombre. Es el pecado de la ramera, es el pecado de... Siga por favor respondiendo. Gracias. El pecado de la ramera es, ¿pero cuál? ¿Sí? A ver, ¿cuál? A ver quién contestó bien. El pecado de la ramera es, hasta ahí, no más respuestas, por favor. Gracias a todos los que participan. El pecado de la ramera es, a ver, muy bien Natalia, prostitución. Cecilia Maya, prostitución. Ahí, eso. Prostitución. ¿Sí? Es el pecado de la ramera. ¿Cómo llamaría usted el pecado de la ramera? ¿Ramerismo? No, el pecado de la ramera es la prostitución. La ramera es una prostituta. Ok, una prostituta. Entonces aquí es llamada la gran ramera o la gran prostituta. La gran prostituta. Que incluye muchas cosas que usted está diciendo. Sí, muchas depravaciones a nivel moral, a nivel mental, emocional, sexual, que incluye fornicaciones, que incluye adulterios, por supuesto que sí, pero el pecado es el pecado de la prostitución. Ahora dice que esta gran ramera está sentada sobre muchas aguas, sentada sobre muchas aguas. Y las aguas en la Sagrada Escritura son simbolismo de multitudes, de muchas gentes, de muchos pueblos, de muchas naciones. O sea que en el versículo 19 se habla de la Gran Babilonia como una ciudad, pero en el versículo 1 del capítulo 17 se dice que esta ciudad está sentada sobre muchas aguas, o sea, que tiene una influencia a lo largo y ancho de muchos pueblos. Una ciudad, Apocalipsis 16, 19, una ramera grande, Apocalipsis 17, 1, sentada sobre muchas aguas, o sea, influyendo sobre muchísimas personas. Bien, hasta ahí vamos bien. ¿Qué dice usted? ¿Hasta ahí se va entendiendo el tema? Bien, ok. Muy bien. Versículo 2. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra. El versículo 2 nos habla de otro pecado, el pecado de la fornicación. Pero ¿quiénes son los que han cometido la fornicación? Ella tiene el pecado de la prostitución, porque es ramera. ¿Quiénes? Versículo 2, son los que han fornicado con ella. ¿Quiénes? Los reyes de la tierra. Ahora le iba a preguntar quiénes son los reyes de la tierra, pero Germán ya contestó muy bien. Pues los líderes de las demás naciones. O sea,
Los líderes a nivel qué? Pues los líderes de las naciones son los políticos. Y ahí dice claramente que los reyes de la tierra, los líderes de las naciones, pero ¿cuáles? Los de un lado y los del otro lado. Mire, usted no se vaya a poner a eso nunca. Que los de este lado sí, pero los del otro lado no. Los de este lado fornican con la gran ramera, pero los otros no. Los de este lado tienen nexos con la gran prostituta, pero los otros no. O sea, los de la derecha se acuestan con la gran prostituta, pero los de la izquierda no. Los de la izquierda se acuestan con la gran ramera, pero los de la derecha no. En ese sentido, todos están tapados con las mismas cobijas y sábanas de la gran prostituta. Ahí dice claramente, basta leer el texto, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Fornicación. Dese cuenta que aquí, hasta el momento, la fornicación es un pecado que se le anexa es a los reyes de la tierra y es un pecado que se le anexa a los moradores de la tierra. O sea, a los gobiernos, a los políticos y a los que están por debajo de los gobiernos, que son quienes, pues el pueblo gobernado por los políticos. Cuando habla de los reyes de la tierra y los moradores de la tierra, se está refiriendo a toda la tierra. O sea, todos. Muy bien, exacto. Cuando habla de los reyes de la tierra y los moradores de la tierra, se está refiriendo a los políticos y a los gobernados por los políticos, o sea, se está refiriendo a todos. ¿Y qué han hecho ellos? Fornicar. ¿Fornicar con quién? Fornicar con la gran ramera, fornicar con la gran Babilonia, fornicar. Han fornicado. Ahora dice, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Embriagado quiere decir no en sus 5 sentidos. Embriagado quiere decir en éxtasis. Embriagado quiere decir bajo una influencia completa. Casi que poseídos por la gran Babilonia. Bien. Como se puede dar cuenta, aquí menciona a los reyes de la tierra y a los moradores de la tierra. Entonces se está refiriendo a todos los sistemas políticos y se está refiriendo a todos los seres humanos, de todos los pueblos, de todas las ciudades, de todas las naciones y de todos los continentes. Desde ya, lo que usted va entendiendo es que eso tiene que ser algo diferente a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. ¿Por qué? Porque si la religión católica, apostólica y romana fuera la religión de todos los reyes de la tierra, o sea, fuera la religión de todos los gobiernos del planeta y fuera la religión de todos los moradores de la tierra, sin excepción alguna, entonces usted diría, efectivamente, esa es la influencia que hay sobre el planeta Tierra por doquier, esa tiene que ser la gran Babilonia, esa tiene que ser la gran ramera, esa tiene que ser la gran prostituta, pero no es así. Porque aunque la influencia católica es enorme, ¿sí? Y es una de las religiones más grandes del mundo, no es la única religión grande en el mundo. Entonces eso se tiene que estar refiriendo es a otras cosas que vamos a ir poco a poco viendo, que vamos a ir poco a poco entendiendo. Eso será ya a partir de la próxima semana. Por hoy hasta aquí llegamos y espero le haya dejado provocado. Quedó provocado. Pues nos vemos en la próxima clase. Bendito Dios, infinitas gracias te damos por tu palabra, por la exposición de tu palabra, porque la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Te doy gracias, bendito Dios, por cómo nos llevas, por cómo nos ilustras, por cómo nos dices, por cómo nos enseñas. Te pido que este conocimiento no se quede solamente en mí, sino que a través de mí yo lo pueda comunicar, yo lo pueda llevar a otras muchas más personas. Que tu palabra corra y sea glorificada. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y gracias a Dios.